¿Cómo les fue en la semana? ¿Sí? ¿Hubo victoria? ¿Alguien tuvo una cita judicial? ¿No? ¿No la tuvo con el Señor? ¿O tuvo una notificación nada más? ¿Por qué estoy hablando así? ¿Alguien se acuerda? La clase pasada, ¿verdad? Nos estábamos cuando el Señor le dice al apóstol, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias. No es un mensaje, no es un email, no es un WhatsApp, es un citatorio para que se presente a responder por los cargos del que se le acusa. Y esto es demasiado serio, porque quiere decir que hubo una notificación antes y no fue atendida. Ahora tiene que comparecer a escuchar lo que hay en su contra. Y en sí este es el contenido de las 7 cartas, de 7 mensajes que se envían a estas 7 iglesias del Asia Menor. En esta serie de una iglesia modelo, que es el anhelo del corazón de Dios, para nosotros también como iglesia, demanda de cada uno de nosotros una vida congruente, demanda una vida consagrada al Señor, que precisamente cumpla los estándares de Dios para que pueda ser una iglesia modelo, una iglesia que se imprima en otros de la misma manera como está formado. Si ese molde está defectuoso, va a imprimir otros exactamente con los mismos defectos. Obviamente esto no es lo que el Señor quiere de su iglesia. Él quiere que su iglesia sea realmente un modelo perfecto. Y en eso estamos todos nosotros como iglesia, siendo perfeccionados, corrigiendo cosas en nuestra vida, en nuestros pensamientos, para que en verdad seamos ese ejemplo que aquella gente de afuera necesita ver en nosotros y que el Señor sea glorificado. Hoy nos toca entonces la lección número 2 de esta serie de una iglesia modelo y se llama Éfeso, un origen inesperado. ¿Cómo se llama la lección? Éfeso, un origen inesperado. ¿Cuántos han leído el libro de Éfeso? Los Efesios, que escribe el apóstol Pablo. ¿Sí la han leído? Difiere ese Éfeso, difiere de este Éfeso al que le está enviando el Señor la carta o el mensaje. Terriblemente diferente. No tiene para nada lo que en un inicio fue. Y esto es lo serio, porque no es cualquier cosa lo que el Señor le reclama a la iglesia de Éfeso. Voy a leer del capítulo 2, versículos 1 al 7, si usted quiere ir conmigo también, para leer esta primera carta o este primer mensaje que es enviado a esta iglesia. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Repita usted: yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Quiénes de ustedes han tenido que ir al doctor y le han tomado una radiografía? Yo creo que todos hemos pasado alguna vez por ahí. Y dependiendo de la área donde quieren los médicos visualizar, pues nos dan un medio de contraste. Primero, para que se puedan ver, por ejemplo, las venas, por ejemplo, el tubo digestivo, y así nos preparan. Y sacan una imagen que después, tras la luz, pueden mirar los detalles que a simple vista no se ven. Aquí en esta porción que acabamos de leer, el Señor hace una radiografía a la iglesia de Éfeso y resalta evidencias, lo que está dentro y debajo desde el punto de vista espiritual. ¿Te gustaría a ti que Dios te hiciera evidente lo que tienes adentro espiritualmente? Sabemos todo lo que tenemos adentro, pero espiritualmente cada uno tiene lo suyo, cosas buenas y también cosas malas. Unos tienen más cosas buenas que cosas malas, otros tienen más cosas malas que buenas. Pero ¿qué te parece que el Señor ahorita nos pusiera y te dijera: mira, aquí está tu radiografía de lo que tú eres dentro? ¿Cuántas cosas no encontraría en nuestro interior? Y como acabamos de leer, hay muchas cosas que Dios elogia de esta iglesia. Y esto es lo que está haciendo el Señor con esta iglesia. Y también a nosotros nos hace una radiografía todos los días. Porque el Señor nos escudriña, nos examina, nos mira. Te levantas temprano y te miras en el espejo y lo que ves allí es una cara bonita, acabado de levantarte, ¿verdad? Y que a veces te espantas contigo misma porque no eras la que te acostaste, pero eres tú. Pero adentro, muy adentro, ¿qué hay ahí adentro? Hay cosas buenas, hay cosas malas. Las buenas que hay que mantener, que hay que cuidar, las cosas malas que hay que quitar, que hay que eliminar. La radiografía de la iglesia de Éfeso salió muy mal, está terrible. Es como si te dijeran: mira, tu corazón tiene el tamaño normal, tus pulmones se ven ventilados, tus riñones se ven que están funcionando bien, tu hígado no se ve grasoso, tu vesícula está también de tamaño normal, tus intestinos están bien, pero tienes la columna partida en dos. Ay, doctor, ¿y por eso estoy doblado? Sí, por eso estás doblado. Con la iglesia de Éfeso sucedió lo mismo. Tenía muchas cosas buenas, muchas cosas bien, y a veces esto es lo que nos engaña. Porque al analizar nuestra propia vida en base a nuestro propio corazón, no en base a la palabra de Dios, nos miramos buenos. ¿Quién va a decir de sí mismo que es malo? Nos decimos: no, yo no hago esto, yo no hago aquello, o yo voy y hago esto, y voy y también hago esto. Y siempre hablamos lo mejor de nosotros. Pero ese es en base a un corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y esa radiografía no es correcta. Solamente la que Dios puede mirar con sus ojos de omnisciente, que todo lo sabe, puede descubrir y puede evidenciar
exactamente y plenamente lo que hay allí, sin que podamos refutarle o decirle, Señor, eso no es cierto, porque Dios es quien lo está mirando. Entonces esto nos debe preocupar como cristianos y como miembros de una iglesia que Dios quiere que sea una iglesia modelo. Porque lo que tú y yo seamos aquí es lo que Dios va a hablar de nosotros. ¿Somos una iglesia ejemplar o no lo somos? ¿Somos una iglesia modelo o no lo somos? Y entonces tenía todas las cosas buenas o muchas cosas buenas, pero tenía partida la columna. Se habían olvidado del primer amor. Y lo peor es que ni sabían cuándo fue eso. Porque la palabra dice en 2:5, recuerda pues. O sea, se olvidaron, no se dieron cuenta que tenían partida la columna, no se dieron cuenta cuándo sucedió eso. Y es que eso de perder el amor sucede de manera muy gradual, muy lenta, muy sutil. Tú sigues diciendo yo soy real, yo soy genuino cristiano, pero muy por dentro está desviándose y se está alejando tu corazón del verdadero amor de Dios. Y estás entonces pareciéndote más a los efesios que a los cristianos. No se habían dado cuenta que se habían caído. No se habían dado cuenta que habían olvidado el amor de Dios. La inercia de las buenas obras en las que estaban ellos tan ocupados, los arrastraron, los envolvieron y se despegaron de Jesucristo. En el inicio no fue así. Todas las cosas tienen un origen y un fin, lo que quiere decir que nada es eterno. La iglesia también tiene un principio y tendrá un fin cuando finalmente se una al Señor, a su novio, para ser un ser totalmente completo. Éfeso tuvo un origen inesperado. Fíjense que hay cosas que Dios hace que tú no esperas, pero que las ha determinado el Señor para que sucedan y en algún momento de tu vida emerjan y nosotros no estemos listos para eso. Podemos esperar hasta sentirnos capaces de hacer algo para Dios o lo que Dios nos está pidiendo, pero nunca vamos a realizarlo porque nunca nos vamos a sentir capacitados. Entonces Dios tiene que hacer algo inesperado para que nos demos cuenta de lo que Dios quería hacer. Por ejemplo, Pedro. ¿Se acuerdan cuando él caminó sobre las aguas? En un momento inesperado empezaron a mirar que alguien caminaba en el mar y se espantaron. Y cuando reconocen que es Cristo Jesús, Pedro dice, Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo, di que yo vaya a ti, ven. Y Pedro se lanza. ¿Pedro estaba preparado para eso? Fue algo inesperado. Se aventó porque era un hombre atrabancado. Pero tú y yo sabemos lo que le pasó. Moisés es otro hombre. Una vez que mató a un egipcio por liberar a su hermano que lo estaban oprimiendo, él tiene que huir al desierto y por 40 años él se ha olvidado de su pasado, de su mal pasado, tratándose de forjar un destino diferente. Dios vuelve con él y le dice, ven, porque te voy a enviar a Faraón para que liberes a mi pueblo de la esclavitud. Su angustia ha llegado a mi presencia, pues he visto la opresión con que los egipcios los maltratan. Ve y libéralos. ¿Qué dice Moisés? Sí, Señor, 40 años he estado preparándome en el desierto para ir. ¿Por dónde voy? ¿Qué dijo Moisés? De pronto Moisés se dio cuenta que no estaba listo para eso. Señor, pero es que yo soy un hombre tartamudo, no soy hombre de fácil palabra, soy de torpe de lengua. Y si me pregunta quién me envía, ¿qué les voy a decir? Señor, ¿sabes qué? Te equivocaste, envía otro, no soy yo.
Moisés no estaba listo para algo inesperado que él ni siquiera idea tenía, pero que Dios estaba trabajando en esos 40 años en el desierto para finalmente confrontarlo a su destino por la que le había guardado la vida de niño, cuando el decreto había sido que mataran a todo niño varón que naciera de mujer judía. ¿Se acuerdan? Abraham, Dios le dijo: tú vas a tener una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pasaron 30 años, 40 años y aquel hijo deseado no llega. Desesperados, la mujer le insiste: pues allégate a mi sierva Agar y el hijo que tengas, haz de cuenta que es mío. Y la riega a Abraham, y después de esa experiencia, yo estoy seguro que él no quería tener más hijos. Le había fallado a Dios. Pero llegado el momento en el plan de Dios, que muchas veces es oculto a nuestro entendimiento, pero que Dios no olvida, porque sabes que Dios tiene planes para tu vida de aquí a 20 años, que ni tú ni yo sabemos, pero que hoy es parte fundamental para ese proyecto que Él tiene. Por eso es que es tan importante que nuestra vida camine en armonía con la palabra de Dios. Porque entonces vamos a ir paso a paso, comprendiendo lo que Dios está haciendo para finalmente lograr lo que Él quiere que logremos. De otra manera nos toman de sorpresa las cosas y nos encontramos que no sabemos ni qué hacer, ni a dónde ir. Yo creo que después de 80 años, bueno, aparte de que su mujer Sara había sido estéril desde siempre, cuando su cuerpo ya está como muerto, dice Romanos, ¿verdad? Dios vuelve y le dice: pasado el tiempo, yo vendré y tu esposa te dará un hijo. Para Dios no pasa el tiempo, porque Dios no está limitado en el tiempo como nosotros. Él planeó algo y lo ejecuta en su momento, aunque nosotros no estemos preparados. David, un jovencito de 17 años aproximadamente, de ojos azules, de bella presencia, un joven que pastoreaba las ovejas de su padre cuando llega Samuel para ungir como rey al siguiente rey después de Saúl. Pasados los mayores, y por indicación de Dios que le dice: no, estos no son, porque yo no veo lo que tú ves lo de afuera, yo veo lo de adentro. Y mandaron a traer a David, que andaba pastando las ovejas de su padre. Y le dice: este es el próximo rey de Israel. David no estaba preparado, no estaba listo. Dios hace cosas inesperadas. ¿Dios qué? ¿Ha hecho Dios cosas inesperadas estos días en tu vida? ¿O ha sido una rutina diaria, lo mismo? Ha de ser bien enfadoso eso, ¿no? Tremendo. Dios hace cosas inesperadas. En el contexto de toda la Biblia en general, prácticamente las cosas Dios las hace de forma inesperada. Cada una de estas 7 iglesias toma nombre de la ciudad donde se encontraban: Éfeso, Tiatira, Esmirna, Filadelfia, Pérgamo, Laodicea. Así se llamaban las ciudades. Y entonces las iglesias tomaron ese nombre. Y las ciudades tienen características que las distinguen entre una y otra. Lo que Dios hace es tomar esas cualidades, esas características y recriminarle a la iglesia. Y cada palabra que Dios usa es un golpe en la cara, en este caso de los efesios. Con lo que ellos se sentían orgullosos por vivir en esa ciudad, lo toma Dios para avergonzarlos. En la última parte del mensaje que leímos de la iglesia de Éfeso, les dice que si ellos se arrepienten, Dios les daría del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso.
Y uno de los nombres con los que se conoce Éfeso es paraíso. ¿Por qué se llama paraíso? Porque en Éfeso había libertinaje, había diversión, había entretenimiento, había mujeres, había hombres, había idolatría, había hechicería. Ahí cada quien podía vivir como quería y por eso se le llamaba paraíso. Entonces lo que Dios le está diciendo, yo te voy a dar del árbol que está en medio del paraíso, le está diciendo, no ese paraísito que tú ves ahí, sino el verdadero paraíso del que puedes comer y tener vida eterna. Ese paraísito te manda al infierno. Está tomando las características de la ciudad para recriminarles a ellos y avergonzarlos porque se sentían orgullosos de esa ciudad. La historia dice que tenía la iglesia más grande de aquellos tiempos, era la iglesia en donde adoraban a la diosa Diana. ¿Se acuerdan? Diana de los Efesios, gritaban las gentes cuando Pablo empieza a predicar allí. Esto lo vamos a mirar más adelante. Podían adorar a esa diosa, la gran diosa Diana de los Efesios. Podrían visitar el gran templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y dice la historia que la iglesia tenía 300 sacerdotisas para adorar a su diosa. Y la manera como adoraban los hombres era allegándose a estas prostitutas para adorar a su diosa. A ese extremo de maldad, de perversión, vivía la gente en la ciudad y nadie decía nada. Nadie podía decir nada. Era la costumbre, era la tradición. Entonces, para el pecador, claro, Éfeso era un paraíso. Por eso Jesucristo habla a esta iglesia para que se arrepienta. Verso a verso fue una amonestación en el corazón de Éfeso. O reaccionaba o Éfeso desaparecía. Y todos sabemos que Éfeso desapareció porque no fueron capaces de corregir lo que Cristo les señaló. ¿Recuerdan el citatorio judicial? Dios los llamó a presentarse para decirles lo que vendría. Dice, pues si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hoy solo hay ruinas de esa iglesia. No está hablando de su salvación, sino como una posición, como un lugar geográfico, como iglesia. ¿Quién nos puede mandar un sustitutorio judicial a nosotros? Dios, ¿verdad? Porque nos conoce lo que tenemos. Ahora, ¿cómo se originó Éfeso? Bueno, ya el título mismo lo dice. Éfeso, ¿qué dice? Origen inesperado. O sea, no se esperaban. Vamos a regresarnos en la historia 40 años atrás, al libro de Hechos. Fíjate, pasaron 40 años cuando Dios manda esa carta a la iglesia de Éfeso. 40 años atrás no era así la situación. Hechos capítulo 18, versículo 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, está hablando aquí de Corinto, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso.
Después de estar en Corinto, el apóstol Pablo, por más de un año, refutando, hablando a los judíos, Pablo decide navegar para Siria. En su Biblia tiene mapas ahí atrás de su Biblia. ¿Quieres ir hasta ahí a la sección de mapas y mirar en el segundo viaje del apóstol Pablo? Hay una línea marcada con flechas marcando la ruta de dónde sale, hacia dónde va y por dónde regresa. ¿Ya lo checó usted? Ok. Cuando él está en Corinto, decide regresar a Siria. Y la ruta normal que tomaban los barcos no era pasar por Éfeso, sino era bajar a una isla que se llama Creta y de ahí jalar directo a Siria. Pero cosa no planeada y cosa inesperada es que en lugar de bajar a Creta, el barco da una desviada de muchos miles de millas náuticas y en lugar de bajar, sube y llega a Éfeso. No se sabe por qué tomó esa ruta. Entonces, inesperadamente, el apóstol Pablo de pronto se encuentra en Éfeso. Él no quería ir a Éfeso, no entraba en sus planes. Pero ¿quién tenía planes mejores? Dios. Y Dios sí quería que Pablo llegara a Éfeso. Pablo quería ir a Siria para luego bajar a Jerusalén a la fiesta de Pascua, la fiesta más importante de Israel. Algo pasó en el barco. En lugar de bajar a la isla de Creta, una desviación de muchos kilómetros, y sube entonces a Éfeso. Fíjense, muchos comentaristas dicen que Éfeso era la tumba de muchos cristianos. No porque los mataran por predicar el evangelio, sino porque Éfeso tenía todo lo peor que un cristiano podía enfrentar. Algo así como que todas las tentaciones en un solo lugar. ¿Qué cristiano querría estar en ese lugar así? No sabrías ni a dónde ver, ni qué hacer. Imagínate a Pablo allí encontrándose, dice, ¿y a dónde me vine a meter? Lo que Pablo hizo es digno de tomarse en cuenta, porque no se puso a reclamarle a Dios por qué lo envió a Éfeso. No se puso a discutir con Dios o a hacer lo que muchas veces nosotros hacemos cuando nos sucede algo inesperado. ¿Ya te acordaste de algo que te sucedió inesperado y que te pusiste así? Estás yendo a una fiesta, se te poncha la llanta a medio camino. Cochina llanta. Nunca vuelvas a tener aire. Y empezamos a profetizar terriblemente, ¿verdad? Bueno, Pablo no hace eso. Aprovecha la oportunidad de ese evento inesperado y se va a la sinagoga a predicar el evangelio. ¿Se acuerdan en Nochistlán? Misioneros. Estábamos atorados por horas y un poco desesperados porque no íbamos a llegar a tiempo a la sierra. Pues entonces a lo que fuimos, aprovechamos la oportunidad y los misioneros se fueron a evangelizar a todos los hombres que estaban ahí atorados como nosotros. Esa es la buena manera de enfrentar las situaciones inesperadas, aprovechando las circunstancias. ¿Qué hacer cuando se te poncha la llanta inesperadamente, cuando tienes mucha prisa? En lugar de molestarte, pues dile a tu familia, es tiempo de estirar las piernas tantito, bájense, miren el campo, está bonito, está fresco, y disfruten mientras yo cambio la llanta. En 20 minutos nos seguimos. Qué diferente, ¿no?
a cuando empieces a renegar, a enojarte, a reclamar, a aventar las llaves por allá porque no te sale nada bien tampoco. Todo te bloqueas y todo termina en molestia. Y se perdió una gran oportunidad. Pablo aprovecha ese evento inesperado y entra a predicar a esa gente. Una iglesia modelo no debe mirar las situaciones inesperadas como un obstáculo, sino como un verdadero plan de Dios. El plan de Dios se está desarrollando aún en ese momento. Eso significa que el plan de Dios es diferente al tuyo. Eso quiere decir que los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Y que el plan de Dios es perfecto y no los tuyos. Por eso es que la mejor actitud para enfrentar esas situaciones difíciles es aprovechándolas para algo provechoso, para algo que reditúe un gozo en el servicio del Señor. ¿Sí? Pablo en Éfeso no fue uno más en la lista, como dicen los historiadores, que era la tumba de muchos cristianos. ¿Sí? Llegado a Éfeso con Priscila y Aquila, dice que los dejó allí. La palabra, cuando dicen en Hechos 18:18, que los dejó allí, es que los abandonó. O sea, les dijo: ustedes tomen el camino, yo de todos modos voy a ir a Siria. Y Pablo no fue con ellos, porque Aquila y Priscila que decidieron quedarse en Éfeso. Entró a la sinagoga y discutía con los judíos. Pablo convirtió este suceso inesperado, en una oportunidad de hablar del Señor para predicar el Evangelio. En el versículo 20 del capítulo 18, Hechos, dice que le rogaban que se quedase más tiempo, pero Pablo no quiso quedarse. No era de vida o muerte que Pablo tenía que pasar la fiesta en Jerusalén. Él no quería estar en Éfeso. Pero llegó y plantó una semilla. Y él dijo: si Dios quiere, después vuelvo. Casi diciéndoles: yo no vuelvo. ¿Verdad? Isaías 55:11 dice: toda palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por la que envié la palabra. Cuando tú predicas la palabra pueden suceder dos cosas. Las personas pueden aceptarla o rechazarla. Las personas pueden salvarse o condenarse. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Quién fue el primer misionero que predicó en Éfeso? ¿Pablo o Aquila y Priscila? Fue Apolos. Fue Apolos. Pablo fue el primero en hacer viajes misioneros largos, cruzar mares hasta lugares más lejanos. Pero Apolos fue el primer misionero en sembrar la semilla en Éfeso, antes que Pablo, antes que Aquila y Priscila. Y de manera inesperada llevó el Evangelio a ese lugar, para cuando Pablo llegaba allí, regara esa semilla que había estado ya sembrada. Vamos a Hechos capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío. ¿Quién llegó? Un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría está en África. ¿Cómo era este hombre? Dice que era varón elocuente. ¿Cómo es un varón elocuente? Un hombre de fácil palabra, de esos que saben hablar y además que lo hacen muy bien, así como tú y yo. Sí, más o menos. Poderoso en las Escrituras, o sea que también conocía la palabra de Dios.
Este había sido instruido en las Escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso. ¿Cómo es una persona de espíritu fervoroso? Dinámico, o sea, que no está quieto, no está como yo así bien parado nada más, sino que anda para todos lados y habla y habla y habla y lo presenta bien y conoce las Escrituras y convence a la gente. Fervoroso, espíritu fervoroso tenía. ¿Qué más dice? Y enseñaba diligentemente, lo hacía con orden y lo hacía con mucho cuidado también, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí está lo inesperado. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. En los evangelios, a partir de Mateo, encontramos dos tipos de predicaciones. La predicación de Juan, que termina en el bautismo en agua, y el evangelio de Jesucristo, que termina en el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. El mismo Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces la predicación de Juan era bueno, pero estaba incompleto. Le faltaba la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque él mismo dijo cuando lo vio venir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan miró, Juan entendió de la muerte y resurrección de Cristo, pero no le tocó ver, porque él partió antes de que Cristo fuera crucificado. Lo que había hecho Juan el Bautista era preparar el camino del Señor, era preparar la llegada del Mesías. Una vez llegado el Mesías, Juan desaparece, porque ya no era necesario preparar el camino, ahora había que predicar el Evangelio. Apolos predicaba el Evangelio de Juan, pero estaba incompleto, le faltaba Jesucristo. Juan el Bautista no fue a predicar a Alejandría, de donde era Apolos. Él predicaba en el desierto, dice la palabra de Dios. Entonces, lo que quiere decir que en algún momento en que Juan estaba en el desierto predicando y las multitudes iban a escucharlo, ahí iba también Apolos. Al escuchar el Evangelio, tal vez escuchó a Juan diciéndole: y la hacha ya está puesta al raíz de los árboles. Todo árbol que no dé fruto se va a cortar y se va a echar al fuego. Y esto impactó a este hombre. Y dijo: la gente tiene que oír y tiene que aceptar para que no sean lanzados al fuego. Y que se arrepientan, y sale como misionero a otros lados. Y en eso llega a Éfeso. Fue impactado por la predicación de Juan y él decide ir a predicar tanto a judíos y a gentiles, porque gran parte de su familia también era gentil. Este suceso inesperado, o estos sucesos inesperados, son importantes. Sucede que Aquila y Priscila, estando en Éfeso, donde también estaba Apolos, se encontraron y lo escucharon y dijeron: pero no tiene completo el Evangelio. Y le hablaron, y dice que aparte le expusieron más completamente las Escrituras, diciéndole: qué bueno que predicas, qué bien que hablas, pero te falta Jesucristo, te falta su muerte y su resurrección. Cristo murió, Cristo resucitó, y ahora da vida eterna con el que quiera creer en Él, y lo bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y Apolos tomó la buena actitud que debe tomar todo hombre de Dios, de dejarse enseñar, de reconocer que cada día necesitamos aprender más y que siempre habrá alguien que conozca mejor que nosotros, y que nuestra actitud humilde deba ser: estoy listo para aprender. Y Apolos, con esa elocuencia, con ese fervor con que predicaba, conociendo ahora el mensaje completo, imagínense,
Ahora, entendiendo que Cristo había muerto y que había resucitado, el evangelio estaba más explosivo ahora. Apolos mostró una buena actitud y fue enseñado. Hechos capítulo 19, vaya conmigo, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ¿qué dice? ¿Están conmigo? Hechos 19, 1. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Aquí está hablando el apóstol Pablo del tercer viaje misionero. Ahora sí está llegando por la parte de arriba las iglesias del Asia Menor y llega a Éfeso. Cuando antes les había dicho, y yo vendré si Dios quiere, pues Dios quiso y lo devolvió en el tercer viaje a pasar por Éfeso. Bueno, cuando Pablo llega, entonces ahí encuentra a un grupo de discípulos y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuál mensaje habían escuchado ellos? El de Apolos, el de Juan el Bautista, ¿sí? Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. ¿De dónde salieron estos discípulos? ¿De la predicación de Pablo? ¿De Apolos? Pablo llegó después. Estos ya habían escuchado el evangelio. Pablo entonces encontró una semilla y no fue tiempo perdido. Se encontró con unos discípulos que les predicó y se volvieron fieles y leales a Pablo. Versículo 7 del capítulo 19. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de ¿qué? De 3 meses. Y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y lo que pasó después fue que se hartaron de ese Pablo y lo corrieron de la sinagoga. No les gustó ya que Pablo les predicara y lo corrieron de la sinagoga. Y se fue Pablo a la casa de uno llamado Tirano. Tirano era un hombre gentil y allí empezó la iglesia de Éfeso. Y explotó, y en poco tiempo la iglesia de Éfeso se convirtió en la iglesia más grande del mundo. Comenzó con 12 discípulos, medios convertidos, medios enseñados, porque nomás habían escuchado el evangelio de Juan, pero ahí sucedió algo inesperado. El evangelio empieza a regarse por todos lados, a partir de un desvío de barco, que no estaba en los planes de Pablo, pero que Dios lo llevó precisamente ahí para lo que iba a suceder después. Versículo 10, capítulo 19. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyen la palabra del Señor Jesús. Y de un incidente en la carretera, en un accidente, un despido de trabajo, Dios puede hacer cosas grandes como lo hizo con la iglesia de Éfeso. Como cuando nosotros hacemos nuestros planes y viene el Señor y nos dice: hazte un lado, déjame enseñarte cómo vas a trabajar. No es como tú quieres, es como yo quiero. Algo inesperado. Nos sentimos mal, a lo mejor nos sentiremos frustrados, pero no es el deseo de Dios, sino que le conozcamos y aprendamos a ser sensibles a su voz para hacer exactamente lo que Él quiere. Con este crecimiento empieza a volver la ciudad un caos. Este grupito de 12, no sé si eran del G12 o del otro, pero lo pusieron de cabeza a la ciudad de Éfeso. Tanto que se juntó toda la ciudad para expulsar a un grupo de cristianos. Un puñado de cristianos pusieron de cabeza toda una ciudad
la ciudad más importante del Asia Menor, y empezó en la casa de Tirano a multiplicarse. Los enfermos sanaban, los demonios salían de los enfermos y usaban los pañuelos para sanar hasta el delantal de Pablo. Pues llévenlo y oren por ellos y sánenlos. ¿Cuándo veremos algo de esto en estos días? Depende de nosotros. Yo creo que Dios lo quiere hacer, pero nosotros somos un obstáculo. Hoy hay imitadores de esas cosas, farsantes que arman sus shows y empiezan a pasar el saco del pastor para que sean sanados y caiga la gente, porque están buscando poder. Nada más falso que nada. También había muchos hechiceros y muchos magos en ese lugar. Había mucha brujería, pero también los brujos se convirtieron. Como muestra de su genuina conversión, trajeron todos los libros que habían comprado para sus magias y hechicerías, calculando un costo de 50,000 piezas de plata, mucho dinero. La ciudad estaba trastornada, la ciudad estaba histérica, desesperados los negocios porque la venta de la famosa diosa Diana se había derrumbado. Y por eso estaba la gente enojada, molestísima. Predicaban en Éfeso, enseñaban, cantaban al Señor, pero cometieron un grave error. Con el afán de hacer tantas cosas, con ese crecimiento que se estaba dando, se olvidaron de Jesucristo. Jesucristo no estaba ya presente en todas sus labores. ¿Les gustaría a ustedes un origen inesperado así como este? A mí me gustaría, pero no que terminara igual que este. Que continuara siempre. Y ¿sabes qué? Tú y yo somos claves en esto. No solamente es tarea de unos, sino de cada uno de nosotros. Tenemos una función importantísima dentro del plan de Dios. Lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Nos ha puesto sobre nosotros la enorme responsabilidad de representarlo dignamente, con vidas ejemplares, con vidas modelo, una iglesia digna de ser imitada. Cometieron el error de tantas actividades que tenían, hasta de Cristo se olvidaron. Imagínate que a tu familia le comparten el evangelio y todos de pronto se convierten. En tu casa, tus hijos, tus tíos, tus abuelitos, tus familiares cercanos, y todos están con ganas de ir a la iglesia, ¿verdad? Si a los hijos antes los traías a fuerzas, ahora ellos son los que te están diciendo: papá, ya vámonos. O ahí se quedan, yo me voy porque me toca dirigir la oración, porque me toca cantar, porque me toca predicar, allá me alcanzan. Imagínate que todas las familias en un momento de ese fuego que inunda, que envía el Señor por predicar la palabra, se convirtiera tanta gente como lo sucedió allí en Éfeso. Un despertar increíble, pero muchas cosas no bien acaban, lo que bien empieza. Y para ejemplo está Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Escuchen, el nombre de Éfeso se le conocía también como la ciudad deseada. ¿Como la ciudad qué? Deseada. ¿Por qué? ¿Deseada por su vida piadosa? ¿Ya te acuerdas lo que había allí? ¿Por su buena moral? No. En la antigüedad, cuando Éfeso empieza a crecer, se convirtió en un refugio de delincuentes. Eso era similar un poco a las ciudades de refugio del Antiguo Testamento, como ciudades de exilio.
Dios le dijo, pon 3 ciudades por este lado del Jordán, por el lado de Canaán, y pon otras 3 ciudades por el otro lado, para que cuando alguien mate a otro sin intención, sin su voluntad, por algún accidente, tenga oportunidad de correr, el vengador va tras de él, tratando de vengarlo, pero si él corre y alcanza a llegar entrar a la ciudad, ahí el hombre vengador ya no puede entrar, porque es un lugar de refugio. Y ese hombre podía vivir allí hasta que el sumo sacerdote en funciones moría. Hasta entonces él podía regresar a vivir en su tierra. Pero aquel que había matado con toda intención y que también era perseguido por el vengador, lograra llegar a la ciudad, también no podía hacerle nada hasta que los jueces juzgaban su caso y entregaban al hombre en manos del vengador para matarlo. Número 35, 9 al 28, puedes leer eso. La ciudad de refugio habla de Jesucristo. ¿Cuántos han venido a ese lugar de refugio? Y ahí somos inocentes, nomás mientras el sumo sacerdote vive, por siempre, porque nuestro sumo sacerdote no muere. Amén. Qué bendición. Tenemos un sumo sacerdote que no muere y por siempre nos da vida eterna. Y todo lo que está en él y no se mueve es inocente por siempre. En el sentido negativo, Éfeso era como una ciudad de refugio, porque la justicia no entraba en Éfeso. ¿Te puedes imaginar una ciudad llena de homosexuales, de lesbianas, de delincuentes, de prostitutas, de asesinos, secuestradores y homicidas, y todo lo peor de la escoria del mundo? ¿Te puedes imaginar una ciudad así? Esa gente mala son las que la llamaban ciudad deseada, porque ahí nadie les podía decir nada. Los delincuentes deseaban Éfeso. En medio de esa ciudad así, Dios levantó una iglesia donde menos podrías tú imaginar. Una gente que vive así cuando está pensando en Dios. Pero la misericordia de Dios es para todos. Y aún allí Dios encontró gente que abrió su corazón. Y fueron los que trastornaron esta ciudad. Encontraron el verdadero camino, la verdadera vida, y encontraron al verdadero Dios. Ya no adoraban a la diosa, ni buscaban a los magos, ni a los hechiceros, porque habían encontrado el camino correcto. Y ahí Dios empieza a levantar a esta ciudad, a esta iglesia en Éfeso, de una manera sorprendente. En medio de un mundo lleno de pecado, así estamos también nosotros, con una oportunidad para todos aquellos que quieran venir al refugio. Esa oportunidad se llama Jesucristo, y para eso está la iglesia de Jesucristo aquí. ¿Puedes tú entender la enorme responsabilidad que tenemos como iglesia? Primero, de ser una iglesia modelo. Segundo, que seamos un lugar de refugio, donde la gente dolida pueda encontrar sanidad, donde la gente rechazada pueda encontrar su parte y unirse. Qué importante es para nosotros, y no solamente tarea de los servidores o de los líderes, de hacer sentir bien a la gente que entra por esa puerta, integrarlo a la iglesia, que no sientan la frialdad del congelador cuando llega aquí y ve todo indiferente. Que se interesen ustedes por el nuevo que llega y que le tiendan el brazo y le ayuden a encontrar su camino. Que encuentre a su familia como tú y yo lo encontramos. Esa gente viene lastimada, y no solamente por lo que les hace el mundo afuera, sino por lo que las iglesias también les hacen. Y nosotros tenemos el deber de ofrecerles algo diferente, empezando desde nuestras propias actitudes, nuestro propio interés,
Y se van a exponer a la verdad de la palabra y van a entender y van a reconocer que el Señor está allí. Porque es una iglesia que se está esforzando a ser una iglesia modelo. Pero si no lo estamos haciendo, de eso vamos a dar cuenta un Dios un día. ¿Te imaginas lo que eso va a ser? Que Dios nos dé esa responsabilidad y que nosotros no la cumplamos. Y eso pesa. No solamente va a ser un citatorio judicial, sino una condena. Y eso está terrible. Entonces es mejor que accionemos. No seamos como la iglesia de Éfeso, cuando no fue capaz de cambiar esas actitudes y esas cosas que estaba haciendo mal, las siguió haciendo. Cuando Cristo le dice, si te arrepientes te daré de comer del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Se acuerdan que Éfeso se le llamaba por paraíso también? Bueno, pues Dios les está diciendo el verdadero paraíso, no el del que ustedes se enorgullecen, el que verdaderamente puede darles vida eterna. O sea, no deseen Éfeso, Él está diciendo, deseenme a mí. Y una pregunta para todos, no me lo contestes, ¿cuál es tu deseo en la vida? ¿Cuál es tu más grande deseo en la vida? ¿Tener una carrera? ¿Vivir muchos años? ¿Una casa nueva? ¿Un carro nuevo? Si tu deseo más grande no es Jesucristo, estás cometiendo el mismo error que los efesios. Si Cristo no es el más grande anhelo de tu vida, estás en problemas. Y a lo mejor ni te has dado cuenta como ellos. Lo más seguro es que has perdido también tu primer amor. Y eso es sumamente terrible. Ellos, la iglesia de Éfeso, estaban enamorados de su ciudad y de su activismo, labor social, club social, visitaban gente, visitaban cárceles, alimentaban a los enfermos. Pero se olvidaron de Cristo. Lo hacían como una rutina, lo hacían con entusiasmo, sí, pero de Cristo se habían olvidado. ¿Cómo saber que estás en el camino a convertirte en un efesio? Que tu más grande deseo no sea Jesucristo, que sean otras cosas. Y todo lo demás que no sea Cristo son cosas terrenales, pasajeras, efímeras, que no satisfacen. Solamente Cristo puede satisfacer ese vacío interior que tienes. Así que el deseo más grande que debe haber en tu corazón es Cristo Jesús. El deseo por Jesucristo se había perdido, el amor por Dios había desaparecido. Con tanto activismo nos podemos parecer a Marta, que a diferencia de María se fue a la cocina a hacer cosas, cuando debía estar sentado a los pies del Maestro, escuchándole y obedeciendo sus mandamientos. ¿Cómo saber que estamos en el camino de convertirnos en un efesio? Bien sencillo, que tu deseo más grande no sea Jesucristo, que sea tu trabajo, que sea tu familia, que sea tu esposo, tu esposa, tus hijos. Si ese es el deseo más grande al que tú te has dedicado, estás en el camino de ser un efesio. Has perdido el primer amor y lo estás perdiendo poco a poco, no lo has sentido. Porque eso no se pierde de repente o de golpe. Eso es gradual, ni siquiera te vas a dar cuenta. ¿Cómo podemos saber eso? Analizando nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios y ver cuál es nuestro más grande deseo.
Volverse efesios es muy fácil y es poco a poco. No se nota cómo se va perdiendo ese amor. Pero sabes que hay noticias buenas. Hay oportunidad de cambiar mientras tú estás aquí en la tierra todavía. Esta iglesia de Éfeso tuvo oportunidad, pero no la tomaron. Hoy la iglesia de Éfeso, que se inició de esa manera inesperada, espectacular, es una ruina. Y tu vida puede quedar igual, aunque hayas empezado bien. No cometamos el mismo error. Deseemos a Jesucristo con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Puedes ponerte de pie. Vete a tu casa con esta pregunta: ¿cuál es el deseo más grande en mi corazón? Y si logras encontrarlo, compáralo con el amor de Cristo. Y si no es eso, es mejor que empieces a buscar cambios. Es mejor que vayas delante de Dios y le digas: Señor, ayúdame a ver claramente lo que no alcanzo a ver. Dile: Señor, quiero ver esa radiografía que tú estás mirando en mi vida, porque no quiero caer en ese error en el que ellos cayeron. Levanta tus manos al cielo y habla con Dios. Checa dónde está tu amor y tu más grande deseo para Cristo. ¿Realmente Él es el más grande deseo en tu corazón, en tu vida? ¿Duermes, te levantas, despiertas pensando en ese amor? ¿O te envuelve el mundo, te envuelve el trabajo, las responsabilidades? Y de Dios te has olvidado. De ese amor no existen ni vestigios en tu vida. Por eso es que no hay paz en el corazón. También por eso no prosperan las cosas que emprendes, porque no están en la voluntad de Dios. Lo estás haciendo en tus fuerzas, no en la guianza de su Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a estar muy sensibles, Señor, para entender el momento preciso en que empezamos a cambiar el enfoque de las cosas y que finalmente nos pueden llevar a apartarnos, Señor, completamente de tu amor, de ese primer amor que un día cayó como fuego en nuestro corazón, de ese fuego que nos impulsó a hacer lo que nunca habíamos hecho, lo que nos motivaba, Señor, para ser fieles, perseverantes, trabajadores, y para que volvamos, Señor, precisamente a ese mismo lugar donde un día nos desviamos, Señor. Padre, esta palabra que tú das a tu pueblo en Éfeso expresa un dolor de tu corazón, y más aún, Señor, cuando miraste su final, que no hicieron caso, no pudieron cambiar las cosas porque no quisieron, amaron más las cosas del mundo, esa vida libertina en esa ciudad pagana. Se dejaron absorber por tantas actividades, labores, que te olvidaron a ti, Señor. Ayúdanos para que nosotros no seamos uno más de esa lista en el cementerio de Éfeso.
Aviva nuestro corazón, Señor, a buscar tu rostro, a amar tu presencia, a llenarnos de ti, Señor, para tener palabra para otros, para ayudar al que camina en oscuridad a encontrar también tu camino, Señor. Obra en nuestro corazón, Señor, esa voluntad para cambiar las cosas que están mal, por tu misericordia y por tu gran amor, Señor. No porque lo merezcamos o seamos dignos de algo, sabemos que es por pura gracia y por amor, Señor, que nos amas. Gracias. Nos aferramos a ti, Señor. No tenemos a nadie más a quien ir. Nadie más nos puede ayudar sino tú. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. A su nombre.